El día de hoy vamos a ver el tema de sistema genital embrionario. También lo podríamos llamar diferenciación sexual. Este tema está dirigido a estudiantes de pregrado, posgrado y a especialistas en ginecología, en reproducción y en genética. Nosotros, cuando hablamos del origen de las gónadas, tenemos que hablar que son del mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio también forma los conductos de Müller y de Wolf. Las células germinales, su formación va a ser en el endodermo, en la parte dorsal del saco vitelino. ¿Cuál va a ser el factor determinante del sexo o de la diferenciación sexual? Va a ser el gen SRY, donde se encuentra en el brazo largo, en la región 11, en la banda 2 y en la subbanda 23 del cromosoma Y. Su presencia nos va a dar un fenotipo masculino. Su ausencia nos va a dar un fenotipo femenino. Realmente, ¿cómo se forman los varones? Necesitamos un espermatozoide que tenga 23 autosomas y su cromosoma Y. Esto, ¿por qué es importante? Porque en esta Y vamos a tener el SRY. Y el ovocito tenga sus 23 cromosomas y su cromosoma X para poder tener 46 cromosomas y podamos tener los cromosomas sexuales XY. Y esto nos haría ser fenotipo masculino. Pero no solo es la Y. Necesitamos que en ese brazo largo del cromosoma Y aparezca este gen, el gen determinante de la diferenciación sexual, SRY. Lo mencionamos, su presencia da fenotipo masculino, su ausencia da fenotipo femenino. Podemos ver que este gen va a codificar una proteína que le vamos a llamar factor determinante del testículo, que va a realizar o qué función metabólica va a tener la formación de lo que va a ser el testículo. Pero importantemente, nos va a formar lo que va a ser la permeabilidad de los túbulos seminíferos, donde va a ocurrir la espermatogénesis. Para que pueda ocurrir la espermatogénesis, se requiere que tengamos una membrana basal, unas células que le vamos a llamar de sostén, de nutrición, que se llaman Sertoli. Estas células van a sostener toda nuestra espermatogénesis, lo podemos ver gráficamente en este recuadro. Al mismo tiempo vamos a tener nuestras espermatogonias B. Recuerden que se llaman B porque están entrando en meiosis. Las A se encuentran en mitosis, tienen un cariotipo 46XY. Después los espermatocitos primarios, que van a tener una carga de cromosomas 46,XY. Y posteriormente va a haber una división, pasarían a la meiosis 2. Y vean aquí que se llaman espermatocitos secundarios y ya vamos a tener 23,X o 23,Y. Y todavía hacen otra división para tener 4 espermatozoides. Previamente las espermátidas, cada espermatocito secundario forma 2
espermátidas y cada espermátida un espermatozoides con cargas 23X o 23Y. Estas células de Sertoli van a producir una hormona que es importante para nosotros, que es la hormona antimileriana, la cual cuando tenemos el SRY y tenemos el fenotipo masculino, se forma la hormona antimülleriana en etapa embrionaria para que no se fusionen los conductos de Müller y el varón no tenga fondo del útero, cuerpo del útero, istmo del útero, cérvix y tercio superior de vagina y salpiques. Para poder nosotros formar una gónada, tenemos que empezar a hablar del embrión de 2 semanas. ¿Qué pasa en el embrión de 2 semanas? Es un embrión todavía que le llamamos nosotros bilaminar. Este embrión va a empezar a formar su saco vitelino, que antes se llamaba cavidad exocelómica. Este saco vitelino, en su parte dorsal, va a aparecer la primera célula germinal, que también le vamos a llamar stem cell germinal, y al mismo tiempo, en la segunda semana, por medio de la proteína morfogénica del hueso 4, va a tener su función de mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar haciendo mitosis. En la tercera semana vamos a tener alrededor de 100 células germinales. En la cuarta semana comienza la migración. Esta migración va a irse por la parte dorsal del saco vitelino a la parte dorsal del embrión, para que en la quinta semana llegue a una región que se llama cresta gonadal, que la va a formar el WT1 o tumor de Willis, que nos va a formar esta cresta gonadal. ¿Por qué tiene importancia la cresta gonadal? Porque la cresta gonadal nos va a formar el cordón sexual. Este cordón sexual va a ser el origen de las gónadas, del testículo y del ovario. Podemos ver cómo ocurre la migración en la quinta semana y vean cómo en la sexta semana ya nuestra célula germinal está entrando dentro de nuestro cordón sexual. Para que podamos hacer una diferenciación de las gónadas, tenemos que ver que primero debe aparecer el SRY. Este SRY tiene una importancia porque este SRY lo que va a hacer es activar a SOX9, al mismo tiempo activamos al factor de crecimiento 9 y al mismo tiempo hacemos que esta célula germinal tenga una migración hacia la médula del cordón sexual y se forma el testículo. Entonces, en estos momentos sabemos que el origen de las gónadas va a ser el mesodermo intermedio. ¿Quién va a determinar si es ovario o testículo? La presencia de SRY. Si SRY aparece, nuestra célula germinal que tuvo su migración va a entrar a la médula y vamos a formar testículo. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de SRY? Cuando yo tengo ausencia de SRY, activo a DAX1, a WNT4 y mi célula germinal va a tener su migración a la corteza del cordón sexual. Y esa corteza va a formar el ovario. Entonces, en estos momentos sabemos que el cordón sexual va a formar las gónadas, que su médula forma el testículo y su corteza va a formarnos el ovario. Bien, en esta diapositiva podemos ver
Como el mesodermo intermedio forma las gónadas bipotenciales. Todavía no sabemos si van a ser ovarios o testículos. Siempre el WT1, que es tumor de Willings, va a intervenir junto con el LHX9, el EMX2, para poder formar del mesodermo la gónada. En la quinta semana, esta gónada bipotencial, si tenemos la presencia de SRY y activando al SOX9 y al factor de crecimiento fibroblástico, nuestra gónada comienza a formarse a partir del cordón sexual de la médula. En la semana 8 ya tenemos la diferenciación sexual. Y vamos a empezar una diferenciación sexual también de los genitales externos. ¿Esto por qué está dado? Recuerden que en el sexto día el embrión se llama blastocisto. Este blastocisto va a tener una masa celular interna, que es hablar del embrioblasto, donde va a aparecer su primera capa, va a ser el hipoblasto. Por fuera, el blastocisto va a tener una capa que se llama trofoblasto o masa celular externa, que se va a dividir en dos capas. Una, el sincitio trofoblasto, que proviene de la mitosis del citotrofoblasto. El citotrofoblasto va a rodear todo lo que es el blastocisto. Y como les dije, va a ser mitosis y nos va a formar el sincitio trofoblasto. En el sincitio trofoblasto se va a sintetizar una hormona que se llama hormona gonadotropina coriónica. Esta hormona se comienza a producir aproximadamente entre el sexto y octavo día embrionario. ¿Qué importancia tiene? Cada 48 horas se va duplicando esta concentración de la hormona gonadotropina, hasta llegar al pico máximo que va a ser en la semana 8. Siempre hemos dicho que hay 4 gonadotropinas. Estas 4 gonadotropinas, 3 son hipofisiarias o de la adenohipófisis y una es coriónica de la placenta. La LH es muy parecida a la gonadotropina coriónica en su cadena beta. Como son tan parecidas, tienen una acción cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos y vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo la LH va a tener su receptor en la célula de Leydig y va a producir testosterona. Esta testosterona se va a pegar a la proteína transportadora de andrógenos para que llegue a la célula de Sertoli y comience la espermatogénesis. Pero también se va a ir al torrente sanguíneo, donde se va a encontrar con una enzima llamada 5-reductasa, que esta 5-reductasa su función es hacer el metabolismo y convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que es el metabolito activo. Esta dihidrotestosterona va a entrar dentro de la célula blanco, que su receptor es intranuclear, va a llegar y va a activar a este receptor para que pueda haber la diferenciación sexual y formarse el genital externo masculino. Entonces podemos entender que quien interviene en la diferenciación sexual en la semana 8 va a ser el SRY, SOX9, factor de crecimiento 9, pero al mismo tiempo la gonadotropina coriónica estimulando a la célula de Leydig para producir testosterona. En la otra gónada bipotencial va a intervenir 2 factores, el WNT4 Wingles 4, que va a activar al DAX1 para que empecemos a formar que nosotros el ovario. Recuerden que el ovario se forma de la corteza.
el testículo de la médula del cordón sexual. ¿Y de dónde vienen estos estrógenos? De la síntesis de la placenta y de la síntesis también materna. Y, lógicamente, de la ausencia de SRY. En esta gráfica podemos encontrar en esta diapositiva cómo está el locus del gen SRY. Ya lo vimos que es en el brazo largo del cromosoma Y, en la región 11, en la banda 2. Este gen SRY es codificado, ayuda a su codificación SOX9, que lo que va a hacer es la regulación de la transcripción. Nos va a ayudar a que ocurra, es un factor de transcripción. Este factor de transcripción va a hacer que SRY pueda formar el factor determinante del testículo. Habíamos visto que este factor determinante del testículo nos va a formar el testículo. Pero al mismo tiempo, SOX9 va a regular el área promotora del gen de la hormona antimülleriana. Va a formar la hormona antimülleriana en las células de Sertoli. Entonces es importante, SOX9 forma también la hormona antimülleriana. Este factor determinante testicular va a estimular al factor de la esteroidogénesis 1 para que en las células de Leydig, por acción de la hormona gonadotropina coriónica, no por la LH, empecemos a formar testosterona. Por medio de la 5-reductasa se transforma en dihidrotestosterona y empecemos a formar los genitales externos. También estas células de Leydig van a producir esta proteína, INSL3, que tiene que ver, si está mutada o ausente, los niños o los fetos van a tener criptorquidia, los recién nacidos. Vean cómo a nivel del testículo se forma el factor de crecimiento fibroblástico 9. Este factor, ¿qué acción va a tener? Va a inducir a los túbulos del conducto mesonéfrico a que penetren en la gónada. Recuerden que el sistema urogenital se divide en 3. Pronéfros, que es rudimentario, mesonéfros, que solo va a formar conductos en el varón. ¿Qué conductos? Desde los eferentes, deferentes, también lo que va a ser el epidídimo y las vesículas seminales, pero vean cómo estos conductos mesonéfricos penetran la gónada del testículo para poderla sostener. Este es un túbulo seminífero. Este túbulo seminífero se va a permeabilizar en la pubertad. Importantemente, está permeabilizado en la pubertad. Y vamos a tener que estas células, que se llaman células de Sertoli, de sostén de la espermatogénesis, de nutrición de la espermatogénesis, van a tener receptores de FSH. Va a producir la hormona antimülleriana. ¿Por qué es importante que se produzca la antimülleriana? Va a inhibir la fusión de los conductos de Müller. ¿Qué pasaría si no hubiera hormona antimülleriana? Pues los hombres tendríamos fusión y tendríamos salpinges, útero, cérvix y tercio superior de vagina. Aquí ocurre lo que es la espermatogénesis. Acuérdense que esto dura 63 días. 10 días más en el epidídimo, entonces todo el proceso de formación y de desarrollo y maduración del espermatozoide va a durar 73 días. La espermatogonia tipo B, la cual va a hacer mitosis y va a formar el espermatocito primario, la cual va a entrar en meiosis 2, y vean aquí ya tenemos 23X, se van a espermatocitos secundarios, y estas células redondas se llaman espermáteas tempranas, son importantes. Es la transformación de una célula redonda a un espermatozoide y le vamos a llamar espermiogenia.
Esto ocurrirá en la meiosis 2, siempre que hablemos de primarios es meiosis 1 y secundarios meiosis 2. Hay unas células externas que se llaman intersticiales. Se habla que son aproximadamente entre 30 o 40 células entre cada túbulo seminífero, y estas les vamos a llamar células intersticiales o células de Leydig. Esta célula de Leydig tiene un receptor de LH, pero recuerden que en etapa embrionaria no hay LH. Lo que vamos a tener es la hormona gonadotropina, y en la semana 8 va a ser el pico más alto de la hormona gonadotropina. Esta LH lo que va a hacer es que haga que se sintetice testosterona. Pero como es hidrofóbica, no puede andar en el torrente sanguíneo, va a necesitar la proteína transportadora de andrógenos, la cual la va a llevar a la célula de Sertoli y comienza a hacer toda la espermatogénesis y la espermiogénesis. Pero al mismo tiempo la va a llevar al torrente sanguíneo, donde la 5-alfa-reductasa la va a transformar en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona va a entrar dentro de la célula, dentro del núcleo, donde va a estar un receptor para andrógenos en la célula blanco, y esto es bien importante porque aquí va a ocurrir una reacción y en este caso se van a formar los genitales externos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estuviera mutada 5-alfa-reductasa o estuviera deficiente o ausente? No podríamos tener dihidrotestosterona y no podríamos tener genitales externos masculinos. Ahora, si no tuviéramos el receptor de la célula blanco, no tendríamos donde la dihidrotestosterona produzca y active la formación de los genitales externos masculinos. La hormona antimülleriana, habíamos hablado, es bien importante la hormona antimülleriana. Estos que ven en azul, son los conductos de Müller. Estos conductos de Müller o paramesonéfricos, si los ven ustedes aquí, cómo están formados, y estos que están internos son los conductos mesonéfricos. Quiero que se entienda que en los varones, la célula Sertoli lo que hace es producir hormona antimülleriana. ¿Qué evita? Que estos se fusionen. Si estos se fusionan, formaríamos salpinge, formaríamos útero y formaríamos cervix y también tercio superior de vagina. Ahora, ¿quién va a cerrar todo esto? HOX de 10, HOX de 11, HOX de 12 y HOX de 13. Van a formar toda la cavidad y lo van a cerrar. ¿Qué va a pasar a nivel del tercio superior de vagina? WNT9 va a formar. Recuerden que todo esto, el origen va a ser los conductos paramesonéfricos. Los 2 tercios inferiores de la vagina son del seno urogenital. Tiene que ver con cánceres y todo. Entonces, ¿qué hace? Las células de Sertoli producen hormona antimülleriana y los hombres no tenemos útero ni cervix, ninguna patología. Ahora, nosotros tenemos que entender que la testosterona se produce en las células de Leydig. La testosterona tiene que salir de la célula de Leydig y unirse a una proteína transportadora de andrógenos. Esta proteína transportadora de andrógenos la va a llevar a la célula Sertoli para comenzar la espermatogénesis, pero también la va a llevar al torrente sanguíneo para que la 5-reductasa la transforme en dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona forme los genitales externos con su receptor intranuclear. En estos momentos sabemos que la testosterona va a formar conductos deferentes, importantísimo, vesículas seminales y los conductos eferentes y el epidídimo. Todo tiene que ver con la testosterona. La hidrotestosterona va a formar los genitales
externos. ¿Qué pasaría si no hay receptores para dihidrotestosterona? Pues no formaríamos genitales externos, sería una insensibilidad a andrógenos. ¿Qué pasaría si tengo altas cantidades de testosterona en una insensibilidad a andrógenos? Se aromatizarían y se formarían estradiol. Si se forma estradiol, ¿qué pasa? Adquiriríamos características, un fenotipo femenino con un cariotipo masculino y el problema sería a nivel del receptor. Aquí podemos ver cómo se forma el genital externo. Ya lo habíamos mencionado que en la sexta semana, si hay andrógenos, la presencia de andrógenos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el tubérculo genital, que es el amarillo, los pliegues genitales, que son los verdes, y el rodete genital, que es el morado. Si somos varones, en la octava semana y la dihidrotestosterona está actuando, comienza este tubérculo genital a crecer y vamos a formar lo que va a ser el pene y el glande. Los pliegues genitales van a empezarse a fusionar para formar lo que va a ser el dorso del pene. El rodete genital va a formar lo que es el escroto. Y vean cómo se empieza a formar el rafé escrotal. Entonces, si somos varones, si somos niñas, cambia. Nuestro tubérculo genital no crece tanto y forma un clítoris. Los labios mayores están dados por lo que son los rodetes genitales y los pliegues genitales, lo que son los pliegues van a ser los labios menores. Esto ocurre en la semana 12, esto comienza a ocurrir en la semana 8 y esta es por la presencia de dihidrotestosterona. En los varones, ¿qué pasa? Los testículos se van a desarrollar en el retroperitoneo, a nivel del abdomen, y deben de ir descendiendo al escroto. Van a pasar por el conducto inguinal. Aquí lo podemos ver, este es el conducto inguinal, pasan hacia un lado, encima de la mitad media del ligamento inguinal. Entrada y salida por el anillo superficial y pasan por el ligamento inguinal superficial. Vean cómo comienzan a descender. ¿Por qué descienden? Primero, por la testosterona que está dada por la hormona gonadotropina coriónica y importantemente por dos ligamentos, génito urinario y lo que va a ser el gobernáculo, que es el que va a empezar a jalar esto para que podamos tener descenso. Ya habíamos visto que hay un gen que cuando está alterado vamos a tener nosotros criptorquidia. Aquí podemos ver las diferentes capas y fascias del testículo. Y vean aquí cómo está fijo el tubérculo, gobernáculo, y aquí está el epidídimo y el deferente. Pero todos estos que ven son la capa del escroto y cada una la fascia espermática externa, la fascia cremasteriana o cremaster, el epidídimo, ya lo vimos, y la fascia de la espermática interna. Son 5 capas que vamos a estar viendo. En esta diapositiva podemos observar cómo podemos tener los factores determinantes de la formación del ovario. Para poder formarse el ovario, ya habíamos hablado que en el cordón sexual necesitamos la corteza, pero para eso necesitamos que tengamos 2 cromosomas sexuales X y la ausencia de SRY. Ojo, puede haber una translocación SRY a algún cromosoma X, sí, y eso se llama disgenesia gonadal. Tenemos que tener la presencia de WNT4, que es el gen determinante del ovario,
¿Ok? Se ha hablado también del TAF2 y este va a activar al DAX1, que es un miembro de la familia de los receptores nucleares de las hormonas. ¿Por qué es importante? Porque bloquea SOX9 y SOX9 va a bloquear la producción de la hormona antimuleriana. En el momento que se bloquea la hormona antimuleriana, en la semana 12 por la placenta, empezamos a producir estrógenos y con los conductos de Müller formamos lo que van a ser las alpinges uterinas, el útero, el cuello uterino y tercio superior de vagina. Va a haber dos rudimentos del mesonefros, que va a ser el epóforo y paraóforo. Esto tiene importancia porque aquí vemos lo que va a ser el túbulo mesonéfrico. Y vean cómo va a penetrar lo que va a ser el ovario para poderlo estabilizar. Pero al final solo van a quedar sus rudimentos, que va a ser el epóforo y paraóforo. Lo demás, todo viene de lo que va a ser los conductos paramesonéfricos o de Müller, que es la salpinge, el fondo uterino, el cuerpo uterino, el istmo, el cérvix y 2/3 de la vagina, el tercio superior de la vagina. Los últimos 2/3 de la vagina son del seno urogenital. Si es mujer, lógicamente no hay células de Sertoli, no hay hormona antimülleriana, pero sí hay fusión de los conductos de Müller, que son estos, que va a estar dado por la presencia de estrógenos, pero también por los HOX de 10, HOX de 11, HOX de 12 y HOX de 13. Al mismo tiempo, en el tercio superior de la vagina, el WNT 9B va a formar tercio superior de la vagina y parte de cérvix. ¿Qué pasa si no tenemos fusión de esto? Tendríamos ausencia y esto se llama síndrome de Rokitansky. La vagina está cerrada, se canaliza en el 5º mes en etapa fetal. Aquí podemos ver bien lo que es el seno urogenital. Estos 2/3 son seno urogenital y esto hacia arriba, que es el tercio superior de vagina, el cérvix, el útero y las alpinges, son de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. ¿Qué pasa cuando no hay una muy buena fusión por los HOX de? Vean, podemos tener un útero didelfo, que son 2 cérvix, 2 úteros, con cada uno con sus alpinges. Podemos tener un útero arcuato, que actualmente ya sabemos que es una patología casi normal y que se pueden embarazar. Uno útero bicorne, vean, importantísimamente, cada uno tiene su cavidad y cada uno podría tener un bebé, embarazarse, pero aquí uno de los más graves, útero bicorne unicervix, con un cuerno rudimentario. Aquí podría haber un bebé, va a haber menstruación. El problema es cuando tenemos aquí menstruación, se va a formar lo que va a ser una hematometra que puede transformarse en piometra pus y ser muy, muy grave para la niña que esté en etapa de adolescencia o primeras menstruaciones o de menarca. Atresia cervical podría haber y también la presencia de algunos tabiques. Los caracteres morfológicos masculinos ya hablamos que se forman a partir de ¿qué? De la presencia de dihidrotestosterona. Estos genitales se van a formar entre la semana 5-7. Las mujeres hasta la semana 12 comenzamos la diferenciación sexual. Pero importantemente tiene que ver con la presencia de dihidrotestosterona o de su receptor.
la mutación o ausencia del receptor de la dihidrotestosterona nos va a formar un cariotipo de hombre con un fenotipo de mujer. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un cuerpo de mujer con un cariotipo de hombre. ¿Qué hacen los estrógenos? Van a actuar sobre los genitales externos en la fase de diferenciación. Vean aquí cómo se comienza a formar el clítoris, los labios, lo que van a ser los labios mayores, los labios menores, los labios mayores, el himen y lo que es la uretra y los 2/3 inferiores de la vagina. Esta diapositiva ya la hemos visto, cómo se forma lo que va a ser la gónada femenina, y recuerden que la gónada, el ovario, se forma de la corteza. Para los que somos ginecobstetras, cuando nosotros tenemos un endometrioma, lo vamos a tener en la médula. Por eso nosotros, los que hacemos reproducción, no cortamos ovarios, sino hacemos y descapsulamos la médula o cauterizamos la médula y no quitamos ovarios, no hacemos castraciones. Pues la historia natural de las células germinales en la mujer. Ya habíamos mencionado, los varones se permeabiliza su túbulo seminífero en la edad de pubertad, en la pubertad. En las mujeres no, en las mujeres van a comenzar en la segunda semana embrionaria, va a aparecer la primera célula, en la cuarta semana ya hay 100 células germinales. En la quinta semana ya llegaron a lo que va a ser el cordón sexual o la cresta gonadal, donde está el cordón sexual. En ese momento, en el séptimo mes, ya tenemos 7 millones de células germinales. Vean cómo ha ido aumentando la cantidad. O sea, las mujeres a los 7 meses van a tener sus 7 millones de células germinales y van a entrar en lo que va a ser la meiosis. Esta meiosis, la meiosis 1 o reduccional, es cuando comenzamos a entrar. Todas estas células van a comenzar y van a comenzar en la profase 1, pero se van a detener en la fase de diploteno o diptoteno por una proteína que es la proteína inhibidora de la meiosis, que esta proteína, su acción va a ser detener los 7 millones de células germinales que están entrando en meiosis. ¿Qué pasa cuando nace el feto femenino o el recién nacido? Ya nomás le quedan 800,000 células germinales. Quiere decir que solo queda el 10%. ¿Qué pasó? Entraron en apoptosis. Recordemos en este momento que la fase más lábil de las células germinales y de los gametos va a ser la meiosis. Mientras que estén en meiosis es la fase más lábil. Vean ustedes cuando llegan a la pubertad, ya no me llegaron con 40,000. ¿Eso qué quiere decir? Se perdió muchísimo. Estamos solo con el 5% de las que teníamos previamente. Pero miren, en las mujeres en toda su vida solo ocupan 400 células germinales que van a dar ovocitos metafase 2. El ovocito metafase 2 es el ovocito que es capaz de poderse fecundar. A los 40 años solo les quedan 400 ovocitos, y aquí es bien importante, todo este tiempo que estuvieron en diploteno, todo ese tiempo estuvieron con contaminantes, con acciones biológicas, hormonales, y eso nos va a hacer que este tipo de ovocitos arriba de los 40 años ya no tengan una disyunción normal, que ya en su fase, la anafase, al momento que los centriolos hacen el uso mitótico,
no tengamos una no disyunción. ¿Qué quiere decir? De un lado se van 24 cromosomas, de otro lado 22, y es cuando las mujeres mayores de 40 años empiezan a tener una mayor frecuencia de tener hijos con una aneuploidía, síndrome Down, síndrome de Edward, Patet. Importantemente, eso tiene que ver con una enzima que más adelante en otra plática podemos hablar, que se llama coesina. La coesina es la que se queda dura por toda esta acción biológica. Aquí podemos ver lo que es la meiosis. Vean cómo va comenzando y cómo tenemos los folículos primordiales, que son 6 millones, que se van a detener en la fase de diploteno. Y vean en el momento de que empieza la pubertad, cómo esta fase de diploteno empieza el reclutamiento. A nosotros nos enseñaron hace muchos años que el reclutamiento comenzaba del primer al tercer día del ciclo, ¿no es cierto? Actualmente sabemos que comienza 3 meses antes, 100 días antes de que comience el ciclo. Ese reclutamiento de lo que van a ser folículos primordiales, los cuales vamos a empezar a sacar de diploteno, alrededor de 100, y los vamos a tratar de llevar a, a la meiosis 2, que es metafase 2. Recuerden que los de metafase 2, M2, la metafase 2, son los que se pueden fecundar. Un ovocito de metafase 2 va a tener ciertas características clínicas importantes. Este es un folículo de Graf y este es un ovocito metafase 2. Va a tener lo que va a ser la corona radiada, la zona pelúcida, vean aquí, esto rojo es la zona pelúcida. Esto es un pronúcleo, este es el ovoloma, que le llamamos membrana ovular, y esto es un pronúcleo. Esto es un cuerpo polar, y esto cuando hablamos se llaman M2, metafase 2. Son los que se pueden fecundar y se ven ovular. Yo menciono esto porque esta es la teoría de las dos células, que nos va a hablar de dónde se originan los estrógenos, dónde se origina la progesterona en la esteroidogénesis. En la teoría de las dos células de Ryan o Petrovich, tenemos que hablar que el origen de la esteroidogénesis son 27 carbonos y es colesterol, el cual va a entrar dentro de una célula que se llama célula de la teca, que es la que forma la parte externa e interna de la membrana basal del folículo de Graf. Ahí va a entrar, vamos a tener receptores LH y se van a metabolizar a 21 carbonos y va a formar progesterona. Se metabolizan a 19 carbonos y son los andrógenos. En este momento les puedo decir que los andrógenos y la progesterona se producen en las células de la teca por acción del LH. ¿Qué pasa? Estos 19 carbonos van a pasar a otro tipo de células que son las células de la granulosa, que es la otra célula que tiene receptor a FSH y va a hacer la aromatización de 19 carbonos a estradiol. Esto es bien importante porque si nosotros entendemos la fisiología del folículo y de la esteroidogénesis de esta forma, podemos entender cómo va a ser el comportamiento de todo lo que es este ciclo en la mujer. Nosotros en el primer día, el ovocito, el folículo antral va a medir 5 milímetros, en el día 7, 14 milímetros y en el día 20, en el día 14, 20 milímetros. Vean cómo se comporta la FSH, la hormona folículo estimulante que llega a la célula de la granulosa, de estar de 3 a 5 unidades, va a subir de 15 a 20 unidades el día 14. Recuerden que este está en la célula de la granulosa y está sintetizando, metabolizando estradiol. El estradiol va a estar de 50 picogramos y va a subir a 300 picogramos. La literatura dice que 300 picogramos de estradiol los produce un folículo de 20 milímetros, de 2 centímetros, que se llama folículo de Graf, y que dentro ya debe de tener un ovocito ya preovulatorio. ¿Qué pasa?
Cuando yo tengo 300 picogramos de estradiol en sangre, lo que va a pasar, si se mantiene esa curva durante 24 horas, quiere decir 300 picogramos, la LH va a estar plana y ese día va a subir por acción de los 300 picogramos y eso va a hacer que suba de 15 a 20. ¿Y qué va a pasar? Va a haber la ovulación, la ruptura folicular, pero importantemente, el ovocito va a ser metafase 2, que quiere decir va a ser fértil. ¿Qué pasa con la progesterona? En un ciclo normal se mantiene plano hasta el momento de la ovulación y de ahí va a empezar a subir hasta el día 21, que va a estar como en 10, y de aquí, si se mantiene y la hormona gonadotropina y hay embarazo, se mantiene y mantiene el cuerpo lúteo, lo va a producir, y si no, va a haber una caída y va a haber la menstruación. ¿Qué pasa cuando los estrógenos están en 300 picogramos? Primero voy a tener un endometrio grueso, bonito, arriba de 11 a 14 milímetros, pero al mismo tiempo voy a tener un moco tipo E para poder hacer que los espermatozoides puedan migrar y podamos tener la fecundación. Yo les había hablado de los receptores por favor, aquí es súper importante que se entienda que los estrógenos o los derivados de la esteroidogénesis, como son andrógenos, progesterona y estrógenos, van a tener receptores intranucleares. Estos receptores intranucleares son importantes y se van a llamar alfa y beta. En los estrógenos, los alfa van a estar en mama, por eso producen cáncer de mama, en endometrio producen hiperplasia de endometrio y en útero. Los receptores beta van a estar en hueso, vaso, piel, neuronas, vagina y articulaciones. Entonces, esto es bien importante. Si no existieran los receptores estrogénicos o estos receptores de testosterona, vamos a tener patologías de diferenciación sexual. Entonces, sabemos que hay receptores intranucleares. Defecto del uterino y de vagina. Esto, lo que ven aquí, son la clasificación de la Asociación Europea de malformaciones uterinas o alteraciones mullerianas. Vamos a tener, pues, falta de fusión de los conductos paramesonéfricos, quiere decir, pues, un ejemplo, la ausencia, que se va a llamar síndrome de Rokitansky, útero didelfo, arcuato, útero bicorne. Son alteración más que nada de los HOX. Síndrome de Meyer, Rokitansky, Koster-Hausen. ¿Qué quiere decir esto? Estas mujeres son mujeres, tienen ovario, producen estrógenos, tienen senos, cadera, cuerpo de mujer, cariotipo de mujer. Va a ocurrir una en cada 500 mujeres. Importantemente van a tener la ausencia de la salpinge, del fondo del útero, del cuerpo del útero, del istmo, del cuello y del tercio superior de vagina. Estas niñas nos van a llegar a la consulta primero porque son jóvenes que tienen amenorrea primaria. ¿Qué quiere decir? No están menstruando, les hacemos un estudio de resonancia magnética de ultrasonido y no les encontramos su útero. Ojo, hay que hacerles cariotipo porque su cariotipo es 46XX, es mujer. ¿Por qué? Porque es muy parecida a la insensibilidad a andrógenos o la ausencia de receptores andrógenos. Como les decía, tiene un fenotipo de mujer, caracteres sexuales de mujer y los genitales externos son normales. El único problema que tenemos es que van a tener una vagina corta a estas chicas. La otra causa es la dispauremia, que ¿qué pasa? En el momento de que se casan o que intentan tener vida sexual, tienen dolor y tenemos que hacer neovaginas. Dentro de los genitales masculinos, de los defectos, vamos a ver la hipospadia, que va a ser una falta de fusión de los pliegues uretrales incompleta. Vamos a tener esta alteración a nivel de la superficie ventral del pene y la prominencia escrotal se asemeja a gran medida a los labios mayores. La incidencia es de 3 a 5,000
de 3 a 5 en 1000 y en los últimos 20 años se ha aumentado. ¿Por qué? Por el uso de estrógenos. Pensamos que muchos de los alimentos, a algunos animales o algunas de las sustancias que estamos consumiendo tienen estrógenos y esto nos va a llevar a la presencia de estas patologías. La epispadia va a ocurrir una de cada 30,000 y también va a ser una alteración de salida del meato uretral, el cual se va a estar en el dorso del pene. Se puede asociar a algo que se llama extrofia vesical, que es el cierre anómalo de la pared corporal ventral. Micropene. Yo les puedo decir que un micropene se considera abajo de 3 centímetros o por abajo de la desviación estándar de 2.5 desviaciones estándar. Se asocia mucho a pene bífido o duplicación del pene y se asocia también a hipogonadismo primario o hipotalámico. A veces es por la estimulación androgénica insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la dehidrotestosterona no tuvo los niveles de concentración. El Consenso de Chicago 2006 de Trastornos del Desarrollo Sexual pues nos ha hecho muchos cambios desde el 2006. Ya actualmente tenemos una clasificación más completa y nos va a empezar a hablar de diferentes tipos de alteraciones. Una de ellas va a ser hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber consanguinidad o endogamia. Importantemente, tendríamos 25% de los hijos enfermos, 50% de los hijos portadores y 25% de hijos sanos. El 90% va a ser por deficiencia de 21-hidroxilasa. También podemos tener 17-alfa-hidroxilasa asociado a 17-20-liasa o la 11-beta-hidroxilasa. ¿Cuál es la situación aquí? Lo que vamos a tener es que del paso de lo que va a ser la 17-alfa-hidroxiprogesterona, va a haber una deficiencia de 21-hidroxilasa y no va a poder seguir a lo que van a ser el cortisol. ¿Qué pasa? Vamos a tener disminución del cortisol y aumento de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, pero ella, acuérdense que es de 21 carbonos y se va a transformar en andrógenos. Estas pacientes van a tener aumento en andrógenos y pueden tener genitales ambiguos o virilización. La vamos a dividir en dos. La hiperplasia suprarrenal congénita clásica, que es la perdedora de sal en un 75%, que son muy graves, se asocian a problemas pulmonares, intestinales, diarrea, vómito, deshidratación y letargo. O el otro 25% va a ser por virilización. ¿Qué vamos a tener? Genitales ambiguos o aumento del tamaño del pene. Siendo mujer va a tener un micropene importantemente. Hay otra que le llamamos no clásica. Esta no clásica o de acción tardía se asocia mucho es muy similar a un ovario poliquístico. Podemos tener una purbarquia precoz, un crecimiento acelerado, la edad ósea avanzada, la pubertad precoz, hirsutismo y podemos tener hemorragias intrauterinas. Insensibilidad a andrógenos. Esta deportista toda la conocemos, que ganó medalla de oro en las Olimpiadas y en un momento dado le piden un cariotipo y aparece 46XY. Todos decían, no puede ser, es un hombre. No es un hombre, no era un hombre, sino era un síndrome de insensibilidad total a andrógenos. ¿Qué pasa? Tenía una deficiencia del receptor andrógenos intranuclear. ¿Qué pasa? Llegaba, se transformaba de la testosterona por medio de la 5-reductasa, se transformó
importantemente se transformó a dihidrotestosterona, pero no hubo una célula blanca para hacer genitales externos. Ella tiene vagina, tiene labios mayores, tiene 2/3 de vagina, es muy idéntico a Rokitansky, pero ella, su cariotipo es 46XY. Entonces, como mencionábamos, es una mutación del receptor, va a haber una vagina hipoplásica corta, ella va a tener testículos, habitualmente están en los conductos inguinales. En esta tipo de pacientes, no hay que quitarles las gónadas en edad pubertal. Hay que esperar hasta la adolescencia. ¿Por qué razón? Porque ella va a seguir formando sus caracteres sexuales secundarios de mujer, porque la testosterona se va a transformar en estrógenos y van a crecer senos y eso. Sí, se debe de quitar las gónadas después de la adolescencia. ¿Por qué razón? Porque forman gonadoblastomas, que son unos cánceres muy agresivos, y se debe continuar su manejo con estrógenos. En este caso, son estrías que no van a, los ovarios son estrías que no van a formar espermatogénesis. Aquí lo pueden ver, es una enfermedad ligada al X recesiva. Importante, va a estar en el cromosoma X, en el brazo largo, en la región 12, y es la insensibilidad a andrógenos. Hay otra que son leves o parciales. Son autosómicas recesivas, también son ligadas recesivas X. E importante, aquí vamos a tener también virilización grado variable. Puede ser que tengamos que sean hombres, pero que no tengan caracteres sexuales secundarios, que tengan genitales ambiguos, clitoromegalia, penes pequeños con hipospadias, si son hombres, criptorquidia, y hay algo que se llama el síndrome de Rayleigh-Stein, que es lo que estamos hablando aquí y que se puede asociar a hiperandrogenismo y hacerse cáncer de mama. Otra patología es la deficiencia 5 reductasa. Hemos estado hablando que las células de Leydig, por acción de la gonadotropina coriónica, en la semana 8 empieza a producir testosterona. Por medio de una proteína ligada a los andrógenos, la lleva a la célula Sertoli y comienza la espermatogénesis, a desarrollar y formar lo que son los túbulos seminíferos. Pero también la lleva a la sangre y por medio de la 5-reductasa la transforma en dihidrotestosterona. Este es el metabolito más importante. ¿Qué pasa con si está mutada la 5-reductasa? También es una autosómica recesiva. Las niñas tienen cariotipo 46XY e importantemente aumenta la testosterona, pero no hay dihidrotestosterona. Entonces forman conductos, forman lo que son los eferentes, deferentes, lo que van a ser el epidídimo, las vesículas seminales, pero no forman ningún tipo de genitales externos porque no hay dihidrotestosterona. La testosterona se aromatiza y forma estradiol. Son niñas, crecen como niñas. Va a tener ambigüedad de genitales masculinos, no va a haber pene, no va a haber escroto, se puede confundir con una niña. Aquí importantemente, estas niñas son niñas que cumplen alrededor de 11, 12 años y empiezan a entrar a la pubertad. Y ahí comenzamos con un problema, porque sí tienen receptores para lo que va a ser la LH, pero vamos a tener un problema grave. Las niñas empiezan a presentar descenso de los testículos y se presenta una hernia inguinal. Los cirujanos entran, la operan, le quitan la hernia, la mandan al patólogo y le reportan testículo. Dicen, ¿qué pasó? Lo que pasa es que esa niña empezó en la pubertad, empezó a descender el testículo y fue la hernia. Y esas niñas hay que seguirlas criando como niñas, hay que darles estrógenos, pero a ellas sí hay que quitarle las 2 gónadas porque si no van a ser un gonadoblastoma, que es un cáncer muy agresivo. Aquí lo podemos ver, la alfa-5 reductasa, que está en el autosoma 2, en el brazo corto, en la región 23,
Pero vean, todo esto nos va a causar alteraciones de la diferenciación sexual. Otro es el síndrome de Klinefelter, es más común, es un 47XXY, uno de cada 1000 varones va a tener, se cursa con infertilidad. Vamos a tener muchas características, las brazadas, lo que es la brazada es muy alta, van a tener ginecomastia, va a haber a grado disminuido del coeficiente intelectual, va a tener alteración, lo que va a ser un hipogonadismo primario, e importantemente vamos a tener testículos pequeños, el vello va a ser ginecoide y vamos a tener fragilidad. Estos chicos, lo que hacemos nosotros es darles testosterona, vigilando siempre los niveles del antígeno prostático porque se puede asociar a cáncer y darles un excelente manejo para que puedan tener una vida normal. Ahora, en reproducción, estos chicos con lo que es actualmente el micro-TC, que es con el microscopio, buscar en túbulos seminíferos, podríamos encontrar un esperma y tratar de fecundar a sus parejas. Sabemos que el 50% de los embriones van a tener síndrome de Klinefelter y el otro 50% son sanos. Para eso hacer lo que actualmente estamos haciendo, que es el PGTA y PGTM, para poder ver enfermedades hereditarias. Disgenesias gonadales, un poco más complicadas. Las disgenesias gonadales son alteraciones a nivel del SRY. ¿Qué quiere decir? Cariotipo 46,XY. Es un varón. Pero ¿qué creen? Tuvieron una deleción, una ausencia de SRY. ¿Qué quiere decir? Que no tuvieron SRY, no hubo SOX9, no hubo factor de crecimiento, no tuvimos testículos, no tenemos células de Sertoli y toda su vida crecen como si fueran mujeres. Como no producen células de Sertoli, no tienen hormona antimuleriana y van a tener útero y estructuras. Estas disgenesias gonadales femeninas, síndrome de Suyer, aquí es importantísimo porque ellas sí vamos a poder tener primero un útero, todas sus características. Las gónadas son rudimentarias o estrías y en ellas lo que vamos a tener son amenorreas primarias y a la hora que les queremos ofrecer un embarazo, pues con una ovodonación y tratamiento, ellas van a requerir terapia hormonal de reemplazo o terapia hormonal, que ya saben que comenzamos con bajas dosis. Síndrome de Turner, disgenesia gonadal clásica, 45,X, falta la X del papá, talla baja, paladar ojival, cuello alado, tórax en escudo, anomalías cardíacas como coartación de la aorta, anomalías renales y pezón invertido. Vamos a tener falla ovárica. Aquí el útero va a ser pequeño, a veces es muy, muy pequeño, pero vamos a tener alteraciones. Aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí, si queremos reproducción, hay que hacer crecer. Pero son talla baja, cuello alado, coartación de la aorta, hipertelorismo mamario, pueden hacer con linfoedema, otitis media recurrente e importante disgenesia gonadal. Nosotros aquí lo que hacemos es ovodonación y podemos ofrecer. También hay patologías de mosaico. Acuérdense que las patologías de mosaico son en cigoto. Cuando es en cigoto, eso quiere decir una doble línea celular. ¿Y qué importancia tiene? Que tiene un porcentaje de mitosis de los estudios con diferente cariotipo. ¿Y esto a qué nos lleva? A veces a fallas ováricas prematuras. Me ha tocado ver en mi actuar privado cómo llegan las chicas de 20 años con amenorreas secundarias, las empiezo a revisar, no tienen características Turner, les pido un cariotipo y les encontramos un mosaico de Turner. El descenso del testículo, igual que lo que es la criptorquidia y también los hidroceles. Los hidroceles son por persistencia del conducto inguinal. Bien, con esto damos por terminado el día de hoy el tema. Ya saben, síganme y seguimos todos aprendiendo. Hasta luego.